Hola a todos. En el video de hoy vamos a ver si es que este campo vectorial en el plano es conservativo o no. Y en el caso de que lo sea, vamos a calcularle una función potencial. Bien, podemos ver entonces que para este campo vectorial que se encuentra en el plano, ya que tiene las dos componentes y j, la condición que se tiene que cumplir para que este sea conservativo es esta que tenemos acá. Que la derivada de m con respecto de y sea igual a la derivada de n con respecto de x. Ahora, vamos acá a este campo y m va a ser la función que se encuentra en el componente y de este campo. Y n va a ser lo que acompaña a la componente en j. Así que vamos a hacer estas derivadas parciales y a ver si es que cumple o no con ser conservativo. La derivada de m entonces con respecto de y, podemos ver que acá x va a actuar como constante, entonces esta derivada me va a quedar como 4x. Vamos a ver si es que es igual a esta derivada con respecto de x. Entonces si derivamos x al cuadrado, bajamos el 2, que lo voy a multiplicar por este 2, me va a quedar 4 y acá x me va a quedar elevado a 1. Entonces podemos ver que se cumple esta condición, ya que 4x si es igual a 4x, por lo tanto este campo vectorial sí es conservativo. Si esto se cumple, podemos decir que existe una función f de x y y tal que el gradiente de esta función va a ser igual a este campo vectorial que tenemos acá. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vamos a encontrar ahora. Para encontrar esta función escalar, lo que tenemos que hacer es integrar. Bien, acá se lo voy a dejar escrito y se lo voy a ir explicando. Acá lo tenemos. Son dos las integrales que vamos a tener que calcular. Y al final, con los resultados vamos a encontrar la función potencial. Entonces, pasemos con la primera. Tenemos que integrar a m con respecto de x. Así que vamos a escribirlo, me va a quedar entonces que es la integral de 4xy con respecto de x. Podemos ver que es una integral indefinida, así que bueno, si lo integramos con respecto de x, esto me va a quedar que es 4, y la integral de x elevado a 1 es x al cuadrado sobre 2. Y actúa como constante, entonces queda ahí nomás. Y como es una integral indefinida, hay que sumarle una constante que no la voy a llamar c, sino que la voy a llamar g de i. Bien, no importa si le ponen g de i, h de i, lo importante es que sea una función que dependa de i. Esto va a ser importante luego al final y me van a entender. Acá en esta expresión podemos ver que podemos simplificar el 4 con el 2 y me va a quedar, bueno, acá se lo voy a escribir, 2x cuadrado por y más la función de i. Ahora sí, pasemos con la siguiente integral, que vamos a tener que integrar entonces 2x cuadrado con respecto de y. Esta integral no tiene y, entonces si lo integramos me va a quedar igual a 2x cuadrado y y, ya que acá x actúa como una constante, ¿bien? Entonces vamos a sumarle el término constante, que acá tampoco lo voy a llamar ni c ni k, sino que lo voy a llamar h de x, ¿bien? Va a ser una función que dependa de x. Ahora sí, ya tenemos estos dos resultados y van a ser importantes, porque de acá va a salir la función potencial que queremos encontrar. Entonces, mi función potencial va a ser igual a esto. Presten atención. Con estos dos resultados que obtuvimos, vamos a ver cada uno de los términos. Podemos ver que acá hay dos términos que se repiten, que son 2x cuadrado por y acá tenemos 2x cuadrado por y. Si tenemos términos que se repiten, acá en la función potencial lo vamos a escribir pero una sola vez. Bien, entonces esto va a ser 2x cuadrado por y. No tenemos otro término en este caso, porque si lo tuviésemos tendríamos que ponerlo acá en la función, pero este no es el caso, ¿bien? Vayan a ver en otros videos que tengo, que voy a tener más resolviendo de este tipo. Entonces ya lo único que queda es sumarle una constante c, ahora sí. De esta forma encontramos una función potencial para este campo vectorial que nos dieron. Y acá una cosa importante es que ustedes pueden saber si lo que encontraron es correcto o no. Y recuerden esta condición que les escribí acá, que dice que si este campo vectorial es conservativo, eso significa que existe una función escalar f de xy tal que si calculamos su gradiente, este va a ser igual al campo vectorial que teníamos acá. Entonces, voy a calcular el gradiente de esta función y el resultado me tiene que dar igual a lo que tenemos acá. Como ya saben, si hacemos el cálculo del gradiente de esta función, lo que tenemos que hacer es la derivada con respecto de x en la componente de y
más la derivada con respecto de y en la componente de j. Entonces, derivemos. Si derivamos con respecto de x, esto me va a quedar que es 4x por y, ya que esta va a actuar ahora como constante, y este en la componente de y. Entonces vamos a sumarle ahora la componente en j, que si la derivamos entonces con respecto de y a esta función, lo que vamos a tener es que me va a quedar 2x cuadrado, ya que solo derivamos y, que está elevado a 1, y esta es entonces la componente en j que me va a quedar. Si queremos derivar c, la derivada de una constante en 0, entonces por eso este es todo el resultado que me da. Ahí tenemos el gradiente entonces de esta función potencial, que podemos ver que efectivamente coincide con nuestro campo vectorial. De esta forma confirmamos que lo que acabamos de calcular estaba bien. Entren a mi playlist, que tengo más videos de este tipo resueltos, un poco más complicados. Si les gustó, dejen un like, suscríbanse y hasta la próxima.